Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar los famosos spaghetti alla puttanesca, una receta de pasta muy popular en Italia y en el extranjero. Es de origen napolitano, pero también muy extendido en Lazio. Los ingredientes son tomates pelados, aceitunas negras, alcaparras, ajo, perejil fresco, a veces un peperoncino, y en Lazio lleva anchoas. Es la versión que voy a preparar hoy. La pasta que se usa tradicionalmente son los spaghetti, pero pennette o fettuccini también son aceptables. Comienzo con los ajos. Pueden ser 1 o 2 según el gusto. Puede ir entero y luego retirarse, picarse finamente o cortarlos en finas láminas. Los pongo en una sartén y sigo con el peperoncino. Estos pequeños ajíes son muy picantes, así que con uno basta. Y aunque es opcional, le da el toque picante característico a este plato. Los pongo en la sartén junto con los ajos y agrego unas 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Enciendo el fuego y agrego las anchoas. La versión napolitana original no lleva anchoas, así que si quieren pueden obviarlas. Se desarman bien con una cuchara de madera mientras se fríen junto con el ajo y el peperoncino. Recomiendo usarlas aunque no sean muy amigos de las anchoas, ya que serán casi imperceptibles pero le darán al plato un sabor especial. Agrego ahora las alcaparras y mientras se van friendo corto las aceitunas negras. En la receta original se usan las aceitunas de Gaeta, que son de un sabor y un color violáceo muy particular según el grado de maduración, y se cultivan en la región de Lazio. Simplemente las corto a la mitad. También pueden agregarse enteras siempre y cuando recuerden advertir a los comensales que las aceitunas tienen carozo. Las agrego a la sartén y dejo freír todo junto a fuego bajo por 1 minuto más. Y finalmente los tomates. Estos son frescos y pelados, y mientras los pico a grosso modo, les cuento cómo surgió el nombre de este plato. Puede que el nombre derive de puttanata, que significa algo hecho con cualquier cosa, pero con un tono un poco más vulgar, y que haya sido creado por el dueño de un burdel a principios del siglo XX en la zona roja de Nápoles, conocida como el Barrio Español. También se cree que lo preparaban las prostitutas mismas, ya que era hecho con ingredientes de bajo costo, fáciles de almacenar y que requería de poca preparación. De ahí que el nombre del plato se traduce literalmente como spaghetti a la prostituta. Una vez agregados ya los tomates a la sartén, cocino la salsa por unos 10 minutos más a fuego medio mientras pongo a cocinar también la pasta. El agua ya hierve, así que agrego media cucharada de sal gruesa, remuevo bien y pongo los spaghetti. Cocino la pasta a poco menos de al dente, aproximadamente 1 minuto menos de lo que recomienda el paquete. Unos minutos antes de que se termine de cocinar la pasta, pico un puñadito de perejil fresco. Lo reservo, retiro los spaghetti de la olla y los pongo directamente en la salsa. Agrego un poco del agua de cocción de la pasta y cocino 1 minuto más hasta que los spaghetti estén al dente. Por último, agrego el perejil fresco picado. Termino de mezclar bien hasta que la pasta se impregne del sabor de la salsa.
Y así los spaghetti alla puttanesca están listos para ir a la mesa y servir. Un plato sencillo y rápido de preparar, de sabores deliciosamente contundentes. Perfecto como plato principal para disfrutar con familia o amigos, para el almuerzo o la cena. Cuando hay poco tiempo y no queremos renunciar a comer algo delicioso, los spaghetti alla puttanesca son la solución. Espero que les haya gustado este plato tradicional italiano y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.